Las iniciativas de la Consejería de Educación y Cultura, aprobadas en el Consejo de Gobierno Extraordinario de Plasencia, presentan una clara vertiente social y promueven nuestro crecimiento cultural y económico. La puesta en valor del patrimonio histórico-artístico va a ser clave en 2014. Un patrimonio siempre en relación con el territorio en el que se encuentra, para también impulsar nuevos focos de atracción turística. El Gobierno de Extremadura invertirá 5,7 millones de euros en actuaciones que pongan en valor los núcleos rurales dentro del proyecto de parques culturales, el plan de catedrales o el proyecto de restauración de la Alcazaba, así como obras de construcción, mejora y equipamiento en instalaciones culturales. Además, también estamos trabajando en un programa de recuperación de la muralla de Cáceres. Vamos igualmente a modernizar nuestra red de bibliotecas a través del programa Navega en Cultura, que supondrá una importante inversión de 5 millones de euros y que afecta a 385 municipios. En materia educativa, el Gobierno de Extremadura ha aprobado iniciativas que mejoran el día a día de todos los ciudadanos, nuestro día a día. Por ejemplo, la deducción en el tramo autonómico del IRPF para cubrir gastos de escolarización de escuelas infantiles, guarderías, una deducción que será del 10% de las cuotas en centros públicos y privados hasta un máximo de 220 euros. Además, de cara también al próximo curso, vamos a impulsar una campaña integral contra el ciberacoso en las aulas, con actuaciones específicas para alumnos, profesores, centros y familia. Los niños y niñas de hoy en Extremadura son el espejo de la sociedad del mañana. En Extremadura buscamos esa sociedad de progreso que apueste por nuestra educación pública de excelencia, de calidad, y que entienda la cultura como un motor de crecimiento social, de crecimiento personal a la par que económico.